poco sobre la gestión de riesgos, pero específicamente ahora sobre los riesgos que pueden afectar la integridad pública. Quien lo saluda, Erika Pacheco, trabaja en la implementación del sistema de control interno y como ustedes saben hay un componente de gestión de riesgos que involucra también identificar una diversa variedad de riesgos como los de desastres, corrupción, desempeño, pero siempre orientados a la mejora continua. Entonces, vamos a abordar este tema en atención a los lineamientos de la Secretaría de Integridad Pública y tomando como reflexión algunos aspectos relevantes. Eh, También nos acompaña Anaís Becerra, integrante del equipo, quien también está encargada de relevar esta información con el personal de la entidad. Bien, entonces, permítanme, antes de ver la forma de los documentos, qué tenemos que completar, en qué plazos de repente tenemos que hacerlo, qué propuestas existen, yo creo que deberíamos ver un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué hacemos esta capacitación? ¿Por qué trabajamos estos temas en el sector público? Entonces, permítanme, voy a compartir pantalla. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, nosotros estamos atentos a poder atenderlos, ¿sí? Por favor, escríbanos en el chat. Entonces, miren, ¿qué es lo primero que podríamos revisar nosotros? Datos, ¿cierto? Entonces, veamos un poco de datos. ¿Qué dice aquí? Transparencia Internacional nos da información, vamos a empezar por aquí, sobre la percepción de la corrupción. Este estudio es periódico, hay información, podemos verificar qué es lo que se entiende, qué es lo que percibe la ciudadanía. Si estás más cerca a 100, hay baja corrupción o percepción de baja corrupción. Si estás más cerca a cero, es mucha corrupción. Aquí está el ranking y nosotros estamos por aquí, en el puesto 31. Pero, ¿qué significa estar en este puesto 31 en este momento? Hemos bajado, hemos subido, nos mantenemos, estamos mejorando, porque desde el sector público pues estamos trabajando activamente para fortalecer este aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué hay de datos sobre esto? Miren, si nosotros vemos un historial, vamos a poder ver que estamos bajando. La percepción está bajando. Quiere decir que nosotros nos estamos alejando de esa meta que es bajar la percepción de corrupción. Es cierto, muchos podrán decir es percepción, de repente no está de la mano con los casos o no. Eso ya será un análisis más profundo que tendríamos que realizar con un tema comparativo, ¿no? No solo de denuncias, sino de cómo se resuelven los casos, de lo que vemos día a día en nuestro alrededor, no solo como servidores, sino también en nuestro día a día como ciudadanos, ¿no? Desde que nos detiene un policía, desde que accedemos a algún servicio o cualquier situación en la que estamos expuestos. ¿Existe entonces realmente este puntaje? ¿Estamos realmente en este puntaje? Ahora, si ya lo vemos como servidores, funcionarios de una entidad, también, ¿no? De repente muchos me dirán, no, en mi oficina no hay corrupción, en mi oficina no estamos expuestos a temas de corrupción, pero ¿es real eso? Habría que hacer un análisis, ¿no? Que justo lo vamos a trabajar con Anaís más adelante. Pero yo quiero que entiendan algo. El tema de un riesgo es la posibilidad de que algo ocurra, ¿ok? Es la posibilidad de que algo ocurra. No quiere decir que el riesgo tiene que materializarse, está pasando o que nosotros estamos haciendo mal nuestro trabajo. Entonces, respecto a este punto de que algo puede suceder algo en el desarrollo de nuestras actividades o puede suceder algo que afecte la integridad pública, ¿no? Que afecte nuestros valores, que afecte la entrega del servicio enmarcado en temas de corrupción. ¿Puede pasar? Puede pasar. A todos estamos expuestos. Si tenemos información sensible, si tenemos toma de decisiones, si manejamos presupuesto, entre otros aspectos, pero tal vez esos son los más relevantes. Pero deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, cuando trabajemos la metodología de gestión de riesgos, tenemos que ser abiertos totalmente, revisar nuestro proceso. Además del proceso, ver
las personas, el grupo humano que lo trabaja. Ah, pero entonces me van a analizar a mí, a Erika, a Anaís, a Hugo. Cuando decimos, al analizar a las personas, decimos realmente a cualquier persona que podría estar en ese puesto, ¿no? Ahorita estamos nosotros que tenemos un fortalecimiento grande en temas de ética, ya estamos implementando el modelo tantos años, estamos entrando a charlas de ética al menos una vez, tenemos capacitaciones permanentes en otras materias relacionadas, pero ¿y si ingresa alguien que solo ha escuchado y no lo ha interiorizado? ¿Ven? Entonces, no es solo pensar en nosotros cuando hablamos de gestión de riesgos en temas de corrupción, es pensar en todo el proceso y en todas las personas que podrían estar involucradas cuando hablamos de qué controles poner o cómo trabajarlo. Pero entonces, miren, hasta aquí hemos visto datos, ¿no? Hemos visto datos que ustedes podrían ahondar en revisión o de repente lo han visto porque entiendo que cada vez que vamos a hablar de corrupción en el país nos van a mostrar estos datos, datos nacionales, la encuesta nacional de hogares. Datos hay por todos lados. Pero entonces ahí decimos, ¿qué más hay atrás, no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para mejorar o para estar preparados ante algún evento que pudiera presentarse? Miren, yo voy a mostrarles un videíto. No se preocupen, el video es extenso, pero solo vamos a ver dos fragmentos. De repente después se les podría compartir el video completo. Y vamos a ver dos fragmentos, ¿sí? ¿Se escucha, Hugo? No, no se Perdón. escucha, Erika. Ya, voy a volver a compartir con el audio, perdónenme. Ahora sí. La corrupción desvía el 5% del Producto Bruto Interno a nivel mundial, que equivale a 4 millones de dólares que van para el beneficio de unos cuantos. Según el Fondo Monetario Internacional, entre 1.5 y 2 millones de dólares se pagan al año en sobornos. La última encuesta de Ipsos Apoyo en el Perú ha revelado que el 57% de los peruanos consideramos que la corrupción es el principal problema del país, por encima de la inseguridad ciudadana, la falta de trabajo y la falta de educación. No es casual entonces que los últimos 5 ¿Qué seguimos viendo aquí? Datos, presidentes ¿no? o hayan estado Datos, números sobre montos que se pierden en la corrupción. Sí, entonces ahí refuerzo la idea. Datos vamos a encontrar un montón, pero ¿y esto en qué desemboca? ¿Qué pasa después de todos estos números? Veamos qué nos dice. en términos de cifras o índices económicos. La corrupción tiene una incidencia, y la gran corrupción en particular, sobre las vidas concretas de los seres humanos. La corrupción mata. Cuando colapsa un edificio en Bangladesh y mueren 1.600 trabajadoras textiles y se hace la investigación de qué ha pasado ahí y se descubre que eso ocurrió porque alguien sobornó a las autoridades para construir ese edificio sobre un terreno que no era aparente y sin las especificaciones técnicas que exigía la ley, esas 1.600 mujeres son muertes directas generadas por la corrupción. Cuando en el Perú, dos jóvenes, Jovi Huertas y Jorge Luis Herrera, son encerrados en un contenedor para explotarlos laboralmente con un candado exterior y mueren asfixiados en el contexto de un incendio, y luego se sabe que eso fue posible porque alguien sobornó al inspector municipal para que permita esa situación, esos dos muchachos son consecuencia directa de la corrupción. Cuando hace unos años en Mesa Redonda explotó un mercado ilegal de fuegos artificiales y murieron más de 400 personas, y después se supo que eso pudo ser posible porque alguien pagó a las autoridades para que se hagan de la vista gorda y permitan el comercio ilegal de esa mercadería, esas más de 400 personas son víctimas directas de la corrupción. La corrupción entonces no solo son indicadores, mata, enferma,
impide la educación y el acceso a una vida digna. Correcto. Hace pocos Entonces, días hemos leído la noticia. perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Que nosotros vamos a hacer gestión de riesgos, no solamente para poder decir, vamos a cumplir con la normativa, es una pregunta de la CIP, hay que llenar formatos, nuestro equipo de implementador, ¿no? O la función de integridad nos dice, preséntame la información. No lo estamos haciendo por cumplir con la normativa. En realidad lo estamos haciendo porque surge la necesidad de que como servidores y funcionarios identifiquemos qué podría afectarnos y cómo podemos estar preparados para ello. Cómo podemos controlarlo, cómo podemos prevenirlo. Y eso nos va a permitir entregar servicios de calidad. ¿Cierto? Mejorar los servicios que brindamos a nuestra comunidad educativa. Entonces, esa es la idea, de que ustedes cuando trabajen en la gestión de riesgos siempre piensen en por qué estamos haciendo esto, para quién estamos haciendo esto. Bien, las matrices no son para un tema de reporte. Las matrices deben permitir la identificación de acuerdo a una metodología, claro está, pero la identificación necesaria para que nosotros estemos preparados ante cualquier evento. Bien, identifiquemos cuáles podrían ser los actores, quiénes podrían estar involucrados, por qué podría suceder, cómo vamos a enfrentarlo. Tengan en consideración esto porque nosotros estamos expuestos día a día, trabajamos para brindar un servicio que es tan bonito como el sector educación, un servicio educativo en cualquiera sea la forma, ¿no? Tenemos a quienes están construyendo los colegios, quienes dan las becas, quienes hacen la supervisión, quienes se encargan de la contratación de los docentes para hacer la verificación, el mantenimiento. Entonces, somos importantes, nuestro trabajo es importante, los procesos que desarrollamos son importantes. Démosle un refuerzo, un componente adicional, una capa que permita que nosotros entreguemos estos servicios de manera de calidad. Entonces, por favor, ahora que vamos a ver la metodología, pueden ustedes reforzar algunos aspectos que de repente ya están realizando, dependiendo de la etapa que se encuentren de modelo de integridad. Pueden reforzar la metodología o van a ir aprendiendo. Pero cuando vayan a sus entidades, son ustedes los encargados de poder reflejar toda la información necesaria respecto a sus procesos. Y tengan en cuenta que no se les está señalando a ustedes, no se les está diciendo tú puedes ser corrupto o tú eres corrupto. Se está diciendo que el proceso podría estar expuesto a alguna situación vinculada a corrupción y que esto podría afectar el servicio que estamos brindando. ¿No? Ahí estaban escuchando algunos temas. ¿Cuántos temas más no hay? Pregúntense ustedes mismos. ¿Cómo afectaría la corrupción en el servicio que ustedes brindan? En el gran proceso, ya tal vez no en el proceso específico que ustedes desarrollan, pero en el proceso de la entidad que ustedes brindan, en la entidad donde ustedes trabajan. Bien, entonces hagamos esa reflexión antes de iniciar cualquier metodología de gestión de riesgos. No lo hagamos por cumplir. Los formatos como sector, los plazos como sector, los cumplimos. Somos excelentes en eso. Ya estamos en un nivel de cumplimiento muy alto. Sus niveles de puntajes así lo reflejan en los sistemas que van trabajando. Interioricemos y mejoremos ese desarrollo de actividades. Para eso cuentan con esta capacitación o con las siguientes actividades que también promueve la OTEPA para poder acompañarlos. Bien, entonces le doy pase a Naís Becerra, quien se va a encargar de la parte formal de esta capacitación. Buen día con todos. Vamos a continuar ahora con el desarrollo de la capacitación propiamente dicha como gestión de riesgos. Ahora quiero compartir mi pantalla. Ya que estoy viendo el botoncito. Bien, entonces, ahora sí se ve, ¿sí? Ya, entonces continuamos. Ahora vamos como a una herramienta más concreta. Hemos hablado, o Erika nos ha dado información sobre la corrupción en nuestro país, inclusive en el mundo, pero ahora, ¿qué hacemos, no? Y justamente una de las
como una de las herramientas más concretas con las que contamos en nuestro país es realizar o aplicar la metodología de gestión de riesgos que afectan a la integridad pública, porque riesgos, hay varios tipos de riesgos en el sector, en el mundo empresarial, en el mundo cotidiano, pero tenemos que concentrarnos justamente en qué es en lo que nos afecta, ¿no? Que son los riesgos que afectan a la integridad pública. Entonces es importante recordar que esta herramienta de gestión de riesgos es una herramienta de trabajo preventiva. Entonces, con esto, la idea al momento de aplicarlo en nuestras entidades es poder gestionar los riesgos a los que podemos estar expuestos y tratar de mitigar la ocurrencia de estos hechos de corrupción. Entonces, aquí tenemos que involucrarnos todos, independientemente del proceso o de la actividad que realicemos en nuestra entidad, porque la gestión de riesgos se realiza en todos los procesos misionales y de soporte que se tienen en cada una de nuestras entidades. Entonces, ahora vamos a ir como aterrizando la idea de en qué consiste la gestión de riesgos, cómo es que se implementa, cómo es que nos involucramos, cómo hacemos que esto sea realidad, justamente para controlar el tema de corrupción en nuestro país. Y vamos a empezar con aspectos generales. Aquí tenemos un gráfico donde nos están descritos los componentes del modelo de integridad. El modelo de integridad viene a ser un sistema que trata o su propósito es el de fortalecer la capacidad de prevención y respuesta en nuestras entidades, en todas las entidades públicas del país. Y para ello se realizan varias acciones, diferentes tipos de acciones, cada uno de ellos se llaman componentes, y uno de esos componentes se llama gestión de riesgos, que es el que tenemos de acá. Y es el tema de esta capacitación, de cómo aplicamos la gestión de riesgos en nuestra entidad. Entonces, tenemos que tener claro que cuando hablamos de gestión de riesgos que afecta a la integridad pública, estamos hablando de dos tipos de riesgo. ¿Y cuáles son esos dos tipos de riesgos? Uno se llaman riesgos de corrupción y el segundo tipo son los riesgos de inconducta funcional. ¿Y dónde está esa diferenciación o es que de dónde sale esta información? ¿Cómo es que estamos definiendo de esa forma o cómo es que un riesgo que afecta a la integridad pública se disgrega en estos dos tipos? Esta información lo tenemos establecido en la guía para la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública. Este es un documento aprobado por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, el cual nos da los lineamientos para aplicar esta herramienta en nuestras entidades. Bien, entonces, cuando hablamos de riesgos que afectan la integridad pública, sepamos que se refiere a dos. Puede ser de corrupción o de inconducta funcional. Ahora bien, los riesgos que afectan a la integridad pública, como les había comentado, estos se dividen en dos tipos. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Es que ambos son riesgos, son posibles eventos que en el cual se está incumpliendo alguna función, alguna norma, alguna ley que ya está establecido. Pero podemos diferenciarlos que en un riesgo de corrupción va a haber va a haber la figura o va a haber la posibilidad de obtener una ventaja o beneficio irregular. Mientras que un riesgo de conducta funcional no necesariamente se involucra o se relaciona una obtención de una ventaja o beneficio irregular. Entonces, esa puede ser la diferencia que vamos a considerar para saber cuándo hablamos de un riesgo de inconducta funcional y cuándo es un riesgo de corrupción. Pero ambos son riesgos que afectan a la integridad pública. Ahora, tenemos que conocer cómo es que vamos a ir implementando este proceso de gestión de riesgos en nuestras entidades. La idea de esta capacitación es darles la metodología, que ustedes conozcan, que tengan como una noción, conocimiento general de cómo se va desarrollando esta metodología y que también ustedes en sus entidades puedan establecer, identificar qué rol les corresponde y cómo van a estar involucrados para que el momento en el que se desarrolle esta actividad, pues ustedes sepan desde qué rol se encuentran y cómo van a aportar en este proceso de gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los roles.
los cuales van a participar en la implementación de gestión de riesgos. Recordemos que aquí vamos a encontrar información que se aprueba o que es de aplicación para todo tipo de entidades en nuestro país. Entonces, es por eso que son como definiciones amplias porque tratan de adaptarse a todas las organizaciones, a todas las formas que tienen nuestras entidades. Entonces, para implementar gestión de riesgos, lo primero que tenemos que hacer, aquí ya vamos como que a lo tangible, es que tenemos que identificar 4 roles en nuestra entidad. El primero se llama rol de alta dirección y aquí está el titular de la entidad, la alta dirección de nuestra entidad, que nos va a ayudar a liderar la implementación de esta metodología. Bien, ahora tenemos un segundo rol que es el rol conductor. En este caso, el rol conductor nos va a ayudar a organizar la implementación de la metodología y también nos va a ayudar brindándonos los lineamientos para que esta metodología se pueda implementar en nuestras entidades. Ahora vamos, ya tenemos al rol como el de liderazgo, luego ya tenemos al rol conductor que nos va a ayudar a aplicar esta metodología y luego tenemos un rol técnico. En este caso, el rol técnico vienen a ser los funcionarios, los servidores que son dueños de los procesos en nuestras entidades. Recordemos que la aplicación de esta metodología está basada en gestión por procesos. Para ello, en cada una de nuestras entidades tenemos que identificar nuestro mapa de procesos para saber cuáles son los procesos de soporte, cuáles son los procesos estratégicos, perdón, sí, los procesos estratégicos y cuáles son los procesos misionales o que son de la razón de ser pues, de la entidad. Entonces, el rol técnico va a estar involucrado porque son dueños de los procesos misionales o de soporte. Y tenemos un cuarto rol que es el rol consultivo. En este caso nos va a ayudar este rol a poder identificar o a poder validar el tipo de riesgo que se ha identificado. Si estamos hablando de un riesgo de corrupción o un riesgo de inconducta funcional. Entonces, bien, ahora, eh, seguramente ustedes ya deberían, pienso que estar identificándose, ubicándose en qué rol les corresponde dentro de sus entidades. Recuerden que cada entidad se organiza de forma distinta y eso va a depender qué rol les va a corresponder. Bien, es importante también mencionar que la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública está relacionada al sistema de control interno, que estoy segura que ustedes lo implementan también en su entidad. Entonces, es importante mencionarlo porque la idea es tratar de no duplicar funciones, más bien de hacer una sola tarea para obtener la información para gestión de riesgos que afecte la integridad pública para el modelo de integridad y también para el sistema de control interno porque la implementación de la metodología es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como una precisión para los encargados, los responsables, personal de apoyo u operadores que implementan el sistema de control interno. Bien, ahora seguimos sobre el tema de los procesos, lo que les decía, ¿no? ¿Dónde se aplica gestión de riesgos? ¿A quién le toca aplicar gestión de riesgos en cada una de nuestras entidades? Esto va a depender de la organización. Para ello, tenemos que revisar los mapas de procesos de cada una de nuestras entidades para poder identificar los procesos operativos o misionales y los procesos de soporte. Y aquí es donde todos los procesos de nuestra entidad van a pasar por este proceso de gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, si aún no está como definido el mapa de procesos o no se tiene en las entidades, pues se tiene que trabajar sobre esto para poder efectuar esta metodología. Ahora, vamos ahora a ver cómo se implementa la metodología de gestión de riesgos y para ello se han organizado etapas para su implementación. Entonces yo les voy a contar, les voy a dar a conocer en qué consiste esta metodología y cómo se va aplicando para que ustedes conozcan, sepan de cómo se va desarrollando esta actividad. Entonces, en la primera etapa consiste identificar
Aquí se identifican los riesgos y se hace un inventario de riesgos de toda la entidad. En la etapa 2 se hace la evaluación del riesgo, que esto consiste en determinar cuál es el nivel de riesgo. En la etapa 3 vamos a darle tratamiento al riesgo y esto consiste en implementar medidas o acciones que permitan mitigar el riesgo. Y en etapa 4 vamos a ver el tema de seguimiento y mejora continua. Y cada año esto se va a repetir porque la implementación de gestión de riesgos se realiza de forma anual. Entonces, vamos a ir, vamos a trabajar con un ejemplo, ya que tenemos diferentes tipos de entidades en esta reunión. Vamos a ir con un ejemplo sobre un ejemplo que está pues, en el área de contratación de bienes, servicios, que vendría a ser, pues, logística, ¿no? Entonces, todas las áreas, perdón, todas las entidades de nuestras entidades tienen esta área y la idea es tratar de, como que de ir mapeando, ¿no? Cómo es que funciona. Hay todos podemos pensar y decir como de frente, sí, o sea, logística tiene riesgos de corrupción definitivamente, porque pues por la naturaleza de su proceso, ¿no? Y eso no quiere decir que las personas que trabajan en esta área pues son corruptas, no. Aquí lo que queremos ver es tratar de poner controles, identificar como brechas o aspectos que en alguna situación o en alguna medida pues sean como abiertos a que sucedan estos hechos de corrupción o inconducta funcional. Entonces, tratamos de prevenir, tratamos de trabajar para que esto no suceda y ser parte de este cambio que queremos ver pues en nuestro país, porque esa es una herramienta que se tiene que implementar desde cada entidad. Aquí no esperamos o solicitamos que alguien venga a hacer gestión de riesgos en nuestra entidad, no solicitamos a la Contraloría para que venga a hacer gestión de riesgos, lo hacemos cada uno mediante el liderazgo del titular de la entidad, luego mediante este rol conductor que nos va a ayudar a implementar la metodología y el resto de la entidad que se involucra cuando es llamado a implementar la metodología de gestión de riesgos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la primera etapa en la cual se identifican los riesgos. ¿En qué consiste identificar los riesgos? Acá hay una serie de etapas que vamos a ir viéndolo cada uno. Bien, y vamos a ir a las etapas. Aquí tenemos los contextos de riesgo. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que realizar para poder implementar la metodología de gestión de riesgos. Cabe señalar o resaltar que para implementar esta metodología, pues se van a desarrollar mediante reuniones, son reuniones de trabajo, presenciales, virtuales, como mejor sea la forma de trabajo de sus entidades, donde participen o se convoque el rol técnico. El rol técnico nos va a ayudar a implementar esta metodología y también va a participar, bueno, perdón, aquí participa el rol técnico como facilitador de la metodología. A ver, lo siento nuevamente, lo repito. A ver, el rol conductor va a participar como facilitador de la metodología y el rol técnico va a participar como dueño del proceso. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un proceso de gestión de contrataciones, bienes, servicios, que está dentro del área de logística, pues vamos a convocar a este personal para que participen de este proceso. No se puede hacer solito desde el rol conductor porque no puede suponer o adivinar la información para que se coloque y se vaya mapeando dentro de este proceso de gestión de riesgos. Bien, entonces, tenemos a los participantes, se identifican a los participantes y si estamos hablando de un proceso donde se contratan bienes o servicios, pues tenemos que identificar, lo primero, en qué contexto del riesgo se desarrollaría un posible evento. Un posible evento relacionado a corrupción o inconducta funcional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una lista. ¿Ven esta lista? Esta lista ya está establecida en la guía de la CIP. Aquí está todo catalogado en este documento, donde podemos ir como nos va a ayudar a desarrollar estas reuniones porque ya están establecidos los contextos de riesgo, los posibles comportamientos irregulares y todas las opciones que vayamos a ver. Entonces, es como que ya está de una forma sistematizado para que cuando se desarrolle esta actividad en nuestra entidad sea un proceso más ágil y más concreto a la hora de implementar, porque si no, pues sería muy amplio, ¿no? Y seguramente no tendría como un resultado o una fecha fin de cuándo se termina de implementar.
Ok, porque las posiciones pueden ser muchas. Entonces, primero identificaríamos el contexto de riesgo. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso que está relacionado a compra o contratación de bienes y servicios, pues tenemos que ubicarnos en cuál de estos contextos de riesgo está este posible riesgo. Podría estar entre compra de bienes, contratación de obras, contratación de servicios, contratación y gestión de personal, prestación directa de servicios a los usuarios, fiscalización, supervisión y monitoreo. Ven, se dan cuenta que hay varios. Yo ya me pasé lo que estaba relacionado a bienes o servicios. Bueno, aquí nos da la opción de diferenciar, ¿no? Solamente podemos elegir una opción dentro de los contextos de riesgo. Entonces, si estamos hablando solo compra de bienes, ya, elegimos compra de bienes. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso que está relacionado a que hay un riesgo, que está en un proceso relacionado a fiscalización de algún instituto, de alguna escuela, pues escogeríamos la opción que dice fiscalización, supervisión, monitoreo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso donde se gestiona una caja chica, tal vez hace pago de algún bien, servicio, podría ser ¿no? Gestión de dinero entregado a servidores de la entidad, etcétera. O inclusive hay algo más específico que es como pago a proveedores. Si no encontramos el contexto de riesgo que esté relacionado a mi proceso, pues tenemos la opción de elegir también otro contexto. Y aquí tenemos que detallar cuál es ese otro contexto. Que, por ejemplo, podría ser la gestión de bienes patrimoniales en nuestra entidad o un tema de, por ejemplo, acá el otro día apareció un contexto que lo colocamos en otro contexto porque era el tema de mantenimiento, servicios de mantenimiento en la entidad. Entonces, en este ejemplo de un proceso de compras, pues elegiríamos compra de bienes. Y acá abajo van a poder ver unos recuadros en todas las láminas, porque esos son como las fichas de donde completamos la información, o sea, donde ponemos la información que se va recopilando para tener un sustento, una evidencia de que se está implementando gestión de riesgos. ¿Ok? Ahora, pasamos a la siguiente parte. Una vez que hemos identificado el contexto de riesgo, vamos a identificar cuál es el posible comportamiento irregular. Y aquí sigue participando el rol técnico, que viene a ser el dueño del proceso, rol conductor, que viene a ser quien nos ayuda a facilitar la metodología. Y aquí tenemos que identificar ese posible comportamiento irregular. Y aquí nuevamente tenemos una lista de cuáles serían esos posibles comportamientos en torno al riesgo que se está trabajando. En este caso, otra vez, estamos viendo un riesgo en un proceso de contratación de bienes. Entonces, ¿cuál sería ese comportamiento irregular? Podemos elegir entre los siguientes. Dice, apropiación o uso indebido de recursos, bienes o información del Estado. Puede haber un comportamiento relacionado a favorecimiento indebido, acceso a ventajas indebidas, donde incluye el soborno, invocación de influencias del Estado, mantener intereses en conflicto, obstrucción al acceso a la información pública, abuso de autoridad u otro comportamiento. Si no encontramos algo relacionado a esto, pues eh, podemos elegir ese otro comportamiento y también detallar cuál sería. Entonces, si estamos hablando otra vez al ejemplo, un proceso de contratación de bienes, podríamos decir que aquí podría haber un tema relacionado a acceso a ventajas indebidas donde incluye el soborno. Bien, se elige una de estas opciones y marcamos en nuestra ficha, en el documento de trabajo donde vamos a ir completando toda la información. Bien, ahora tenemos que identificar, esta es una parte bien importante porque identificamos a los potenciales agentes del riesgo, o sea, quiénes estarían involucrados en este riesgo. Un riesgo, recordemos que es un posible evento, es algo que podría pasar. Entonces, como ya sabemos en qué proceso estamos hablando o de qué proceso nos referimos, pues vamos a identificar a los agentes primarios y agentes secundarios. ¿Quiénes son los agentes primarios? Aquí viene a ser el servidor público, que forma parte de la unidad orgánica responsable del proceso sobre el cual se efectúa la identificación de riesgo. Entonces, si es un tema de logística, perdón, si es un tema de contratación de bienes, pues aquí serán, por ejemplo, los especialistas en contrataciones, tal vez auxiliares, los coordinadores, etcétera. Entonces, la idea es mencionar cuáles son los puestos de trabajo. Ojo, puestos de trabajo. No estamos identificando a personas con nombres y apellidos. Estamos identificando puestos de trabajo porque los puestos son parte del proceso y las personas son quienes, pues,
son como representantes, ¿no? Que no se quedan como permanentes en el cargo, sino son las personas que se encargan de ejecutar. Entonces, identificamos puestos de trabajo. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. En el cuadrito de la ficha 1 dice evaluadores, revisores integrales, profesionales, asignados a la visita, revisores legales, etcétera. Esto va a depender del proceso, pues, que estamos hablando, ¿sí? Ahora, vamos a la otra parte y vamos a ver los agentes secundarios. Aquí pueden haber dos tipos de agentes secundarios que vendrían a ser actores internos de la entidad. En este caso vendrían a ser servidores, funcionarios que no pertenecen a la unidad orgánica responsable del proceso, pero que sí están relacionados al proceso, ¿no? Porque recordemos que un enfoque por procesos no solamente va dentro de una oficina, sino puede ir, puede interactuar con varias oficinas. Y también dentro de una agente secundaria están los actores externos en la entidad, o sea, toda la contraparte, ¿no? Todo lo que está fuera de mi entidad, proveedores, docentes, estudiantes, aquí dice, ¿no? Sector público, privado o sociedad civil en general. Entonces también identificamos a la otra parte que estaría involucrada en un riesgo de corrupción o en conducta funcional. Bien, aquí ya hemos identificado los agentes de quienes estarían involucrados en esta situación. Ahora, esta información que hemos revisado, estos tres aspectos, nos va a ayudar a formular el riesgo, a escribir el riesgo. Para ello, nuevamente, la guía de la CIP nos da una fórmula y dentro de sus lineamientos nos da todos los aspectos que hemos revisado, también esta fórmula para poder redactar el riesgo. Entonces se usa el elemento o el factor agente, la palabra podrían, el posible comportamiento irregular, el contexto del riesgo y todo eso nos da la redacción del riesgo. Entonces es importante mencionar, recalcar que como estamos hablando de riesgos, son posibles situaciones. Los riesgos no son situaciones que suceden en este momento, son eventos que podrían suceder. También es importante mencionar que o recordar que cuando realizamos la metodología de gestión de riesgos o vamos a aplicarlo en nuestras entidades, no estamos investigando algún caso de corrupción o alguna denuncia o algo parecido. Estamos tratando de trabajar proactivamente para más bien estos eventos, estos hechos, estas situaciones no sucedan en nuestra entidad. ¿De acuerdo? Entonces, todos tengámoslo bien claro, por favor, porque nos pasa aquí en el Minedu y puede ser por ser un tema coyuntural que afecte, ¿no? A las personas y cuando tratemos este tema se sientan como que inmediatamente aludidos o que se está tratando de denunciar o que se está tratando de culpar a alguien y no es así. De acuerdo, todos tengamos eso presente, claro, porque cuando nos toque participar de este proceso, más bien tengamos la apertura de mostrar cuáles son esas situaciones que podrían suceder para que se establezcan medidas, acciones que ayuden a mitigar el impacto de uno de estos posibles riesgos y no esperar a que suceda y recién ponernos a actuar. No, esto tiene un enfoque preventivo. Bien, entonces, por ejemplo, ¿cómo se redactaría un riesgo? Aquí hay el ejemplo relacionado a las evaluaciones que se realiza desde una dirección en el Minedu que se llama DIFOID, que hace las evaluaciones a los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Entonces, considerando, a ver, este ejemplo que ahorita acabé de mencionarles, agentes primarios son varios. Por ejemplo, evaluadores, revisores integrales, profesionales asignados a las visitas, revisores legales. Agentes secundarios vienen a ser representantes de las instituciones solicitantes, gobiernos regionales. ¿Cuál sería el comportamiento regular dentro de una situación o de un proceso de evaluación de escuelas e institutos? Podría darse el comportamiento de acceso a ventajas indebidas y el contexto de riesgo sería la emisión de autorizaciones. Una emisión. Se hace la evaluación para que las instituciones escuelas cuenten con una autorización.
Entonces, si unimos todos estos factores, ¿cuál es la redacción de riesgo? Sería que los evaluadores asignados para la evaluación de las condiciones básicas de calidad podrían solicitar o recibir un soborno de los representantes de las instituciones solicitantes para favorecer en la evaluación integral de las condiciones básicas de calidad, que incluye la visita presencial, omitiendo o modificando información a fin de que se le otorgue el licenciamiento. Entonces, toda la información que se ha recopilado hasta este punto, pues nos va a ayudar a redactar el riesgo para saber de qué riesgo estamos hablando. Entonces, del mismo forma, si estábamos hablando en el tema en cualquier proceso, en el tema del proceso de contratación de bienes y servicios, pues se juntan los elementos y se obtiene la redacción del riesgo. Ahora, vamos a ir a una siguiente parte, que es la validación de la identificación del tipo de riesgo. Aquí tenemos que ir o hacer participar, contar con la participación del rol consultivo para que nos diga o nos valide, nos ayude a validar si estamos hablando de un riesgo de corrupción o un riesgo de inconducta funcional. Bien, entonces este rol consultivo nos dirá, pues efectivamente sí o no. Va a usar preguntas de validación como si existe un ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo, si hay abuso de poder político, perdón, abuso del poder público, obtención de beneficio irregular o ventaja indebida para sí o terceros, perjuicio económico al Estado, incumplimiento explícito de la norma o disposición legal. Entonces, con esto, con la opinión del rol consultivo, vamos a confirmar si estamos hablando de un riesgo de corrupción o inconducta funcional. Bien, ahora, toda la Anaís, información que hemos visto, sí, Anaís, disculpa la interrupción. Quería hacer un comentario, por favor. A través ya. del chat se está compartiendo el enlace de asistencia. Por favor, los que no se han registrado, ingresen a registrarse a través del enlace. Para los que están a través del celular y no les aparece el enlace como vínculo, se ha compartido en el icono de preguntas y respuestas P y R para que ustedes puedan ingresar ahí y darle clic al enlace. Por favor, son 527 personas en salas, contamos con 369 registros. Por favor, ingresen al enlace que se está compartiendo por el chat y también a través del icono de P y R para que registren su asistencia. Gracias, Anaís. A ti, Hugo, gracias. Entonces, bien, aquí vemos como la ficha consolidada de cada uno de los elementos que les hemos estado mostrando para poder ir recopilando la información de este proceso de gestión de riesgos. Entonces, de esta manera se ve la ficha 1, que viene a ser el primer documento donde vamos a ir recopilando la información sobre este proceso de evaluación de riesgos. Ahora, vamos a la etapa 2, que consiste en evaluar los riesgos. Aquí se identifican las causas, los efectos y se determina el nivel de riesgo, que viene a ser la valoración del riesgo. Entonces, aquí nos toca ahora identificar las causas personales y las causas organizacionales. Las causas nos dan como la alternativa de elegir entre causas personales y causas organizacionales por las que podría ocurrir el riesgo que estamos identificando. Entonces, si estamos hablando nuevamente del ejemplo de logística de un proceso de contratación de bienes, servicios, ya sabemos quiénes son, cuál sería el contexto del riesgo, o bueno, quiénes estarían involucrados, quiénes serían los agentes. Ahora vamos a como a identificar o a determinar cuáles serían las causas que generaría la ocurrencia de ese riesgo. Y aquí tenemos nuevamente ya clasificada la información. Miren, tenemos opciones que son la de predisposición por relación personal, por falta de deterioro carácter ético, por percepción de impunidad, por desconocimiento. En el caso de las causas organizacionales, tenemos presión jerárquica o de pares, procesos ineficientes, alta discrecionalidad o práctica normalizada. ¿De dónde sacamos esta información? De la guía. Esto ya está catalogado, está establecido en este documento, en la guía de gestión de riesgos que afecta a la integridad pública. ¿Podemos elegir todas las causas? No, tenemos que tomar como un orden de prioridad, lo- entre los cuales se pueden elegir hasta 3. Porque eso les comento porque en alguna reunión que hicimos en el Minedu, ya estábamos en esta etapa y nos dijeron todas son las causas de por qué podría ocurrir un riesgo y pues podría ser cierto o no, se podría tener esa percepción, pero para
efectos de aplicar de la metodología, solo podemos elegir hasta 3. Bien, ahora, una vez que sabemos cuáles son esas causas, lo que podría generar los riesgos, vamos a identificar los efectos. Eso viene a ser el análisis de efectos. Y también tenemos ya catalogados cuáles serían los efectos por lo que generaría como la materialización de un riesgo de ese evento en mi entidad. Podría afectar derechos, podría afectar servicios, podría haber pérdida o desvío de bienes o recursos de la entidad, podría haber afectación del patrimonio o recursos de los usuarios, o también podría haber la afectación de la continuidad de la actual gestión, el titular, ¿no? Entonces, aquí también se elige cuál de estos posibles efectos podría verse o podría generarse en caso del riesgo que estamos evaluando llegue a materializarse. Entonces, aquí, ojo, todo estamos hablando como supuestos, lo que podría pasar en un futuro. No sabemos cuándo, pero podría suceder. Bien, entonces tratamos de adelantarnos, tratamos de simular un escenario para ver cómo podemos actuar preventivamente. Ahora, hablamos de la valoración del riesgo. ¿Y en qué consiste? En dar pues, un valor, ¿no? Para saber de qué riesgo o de qué nivel de riesgo estamos hablando. Hay niveles medio, alto y muy alto. Cuando se hace gestión de riesgos, en cualquier tipo de estas metodologías, siempre se valoran los riesgos para saber si es un riesgo muy alto, si es un riesgo bajo, si es un riesgo medio, eso nos permite establecer como la prioridad. Si se determina un riesgo medio y luego se determina otro riesgo muy alto, pues se toma en consideración, ¿no? ¿A cuál le prestó más atención? Pues debería ser al muy alto porque es el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia, mayor impacto. Entonces, para valorar los riesgos que afectan a la integridad pública, tomamos los aspectos de probabilidad e impacto. La probabilidad se mide en 4 valores: baja, media, alta y muy alto, y el impacto también. Bueno, en este caso desde medio, alto y muy alto. Y aquí es importante precisar que los riesgos de corrupción van a ser siempre altos o muy altos. ¿Por qué? Porque así se ha establecido en la metodología, en la guía, de donde estamos haciendo referencia a toda esta información. Porque por el contexto en el que vive nuestro país. Hay análisis, hay información que ha permitido que la Secretaría de Integridad Pública defina este criterio para los riesgos de corrupción, mientras que los riesgos de inconducta funcional puede ir desde un valor medio. Entonces, si estamos haciendo este proceso de gestión de riesgos en nuestra entidad y estamos hablando nuevamente del tema de logística, por ejemplo, el proceso de contratación de bienes y servicios, y estamos en plena reunión identificando todos esos aspectos y vamos al tema de valoración y nos dicen, no, la probabilidad de que ocurra es muy bajo. Y el impacto, bueno, bajo también, pues eso no existe. No es posible cuando hablamos de un riesgo de corrupción o inconducta funcional. Eso quiere decir que el personal que trabaja en este proceso de contratación de bienes y servicios es corrupto, es mala persona, no tiene valores, no tiene ética. No, nada de eso. Ya les estoy comentando que esto se establece por el tipo de riesgo, por el contexto en el que vive nuestro país y porque se está valorando el riesgo sobre los puestos de trabajo, que está relacionado a la naturaleza también de cada actividad que se desarrolla en nuestra entidad. Siempre donde se toman decisiones, gestionan o administran recursos de todo tipo, bienes, información, hay toma de decisiones, pues va a estar relacionado a este tema de riesgos que afectan a la integridad pública. Mientras no se haga este proceso de análisis, pues no podemos opinar o decir lo contrario, ¿no? De que, por ejemplo, no, aquí no hay riesgos. No. Se tiene que hacer todo el proceso para poder determinar si hay o no hay un riesgo y para saber cuál es ese nivel de riesgo, si es un nivel muy alto o si es un nivel de riesgo medio y qué hacemos sobre esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, en esto consiste la valoración del riesgo. Definitivamente se necesitaría un poco más de tiempo, detalle para
para poder darles aquí más información, pero esto se va a lograr junto con el rol conductor en cada una de sus entidades. Entonces, ahora les muestro un formato de documento que se llama la ficha 2, donde se plasma toda la información que estamos recogiendo, las causas, los efectos y el nivel de riesgo que se está identificando. Bien, este documento donde está también lo tenemos de la guía. La guía va a ser como nuestra Biblia para poder implementar la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública. Ahora vamos a la etapa 3 que hablamos de tratamiento. Y esta parte es la parte como más interesante, donde todos seguramente en el proceso ya han visto que ya están como que viendo cómo se están involucrando, cómo es que son parte de esta gestión de riesgos. Se aplican acá el tratamiento, se aplican las medidas para prevenir y mitigar los riesgos. Ya sabemos qué es lo que puede pasar en mi entidad. En este punto ya hemos identificado los diferentes riesgos que puede haber en mi entidad, pero ahora qué, ¿no? O sea, esto consiste en solo ver dónde hay riesgos, dónde podría suceder alguno de estos eventos y ya. No, aquí tenemos que completar la tarea, este proceso, con establecer estrategias de prevención y estrategias de mitigación para estos riesgos. Y eso se va a diferenciar. Estrategias de prevención para las causas, estrategias de mitigación para los efectos, que vienen a ser, en conclusión, vienen a ser acciones que vamos a desarrollar desde nuestras entidades para mitigar los riesgos. Nuevamente, aquí no ha venido nadie o no está viniendo nadie, ninguna otra entidad a que me ayude a hacer este proceso, porque eso se trata también de una autoevaluación, un autorreconocimiento de todo lo que podría pasar en mi entidad. Bien, entonces, nuevamente, no deberíamos esperar a que aparezcamos en algún titular de algún noticiero comentando o dándose a conocer algún caso de corrupción. Bien, la idea es que en lo posible se mitiguen estas situaciones y no ser parte de estos titulares, de estos hechos que pues estamos hartos, cansados, seguramente todos en esta reunión. Entonces, ya sabemos cuáles son los eventos que puede pasar en nuestra entidad y ahora establecemos estrategias de tratamiento. ¿Qué hacemos para prevenir? Y aquí las estrategias de prevención o mitigación están apuntadas, por ejemplo, a incrementar conciencia sobre las consecuencias, a optimizar el diseño organizacional, a producir ajustes de comportamiento. En el caso de las estrategias de mitigación, se pueden establecer acciones que estén relacionadas a activar respuestas inmediatas, contener posibles efectos de mediano y largo plazo, a demostrar acciones de debida diligencia. ¿Ven? Entonces, no es que yo conozco todo lo que sé que va a pasar, es más, yo sé tal vez quiénes son los que podrían estar involucrados en estos hechos y ya me quedo sin hacer nada. No, aquí nos ponemos como manos a la obra para que esto pues se trate de mitigar, de minimizar en mi entidad. Y para ello, esta información se coloca en este documento que es la ficha 3. Entonces aquí vamos a establecer todas las acciones que se pueden implementar, que son posibles de implementar de mi entidad considerando un plazo anual durante el año para que se puedan implementar acciones. Por ejemplo, acá hay una medida que dice la de gestionar la participación del personal de DIFOIT, o bueno, o de la dirección X, la que se esté tratando, en charlas de ética e integridad en la función pública. ¿Son necesarias, son importantes? Pues sí, eso nos va a ayudar a mitigar en alguna medida también, porque para empezar, si no se hablaba del tema nunca en mi entidad, pues, o sea, ¿cómo esperamos a que suceda un cambio, no? Una de esas acciones como principales puede ser la de que enseñemos, hagamos que nuestro personal participe en charlas de ética e integridad. Bien, ahora otra acción, por ejemplo, es la de mantener la suscripción de declaraciones juradas en no mantener conflictos de intereses por los evaluadores y resignados y revisores asignados. También esto nos podría ayudar a mitigar el riesgo. Sí, podría ser una de las estrategias que nos ayuden a implementar, perdón, a mitigar el riesgo. Ahora, hay otra medida de control acá. Por ejemplo,
continuar con la comunicación a los institutos y escuelas de la implementación del sistema de gestión antisoborno en el Minedu en el proceso de licenciamiento. También que la gente sepa en mi entidad que se está implementando gestión antisoborno, que también nos está ayudando a mitigar los riesgos de corrupción. Otra medida, por ejemplo, es la de solicitar una charla de difusión de los alcances de la ley o del decreto legislativo 1327 a los servidores y o funcionarios de la institución a fin de que conozcan el procedimiento que se aplica frente a denuncias por posibles actos de corrupción y las consecuencias que deriven de la misma en el ámbito administrativo y penal. Bien, entonces ustedes dirán, ay, solo esito se está haciendo, nada más, ¿qué va a hacer? Pues si no empezamos por algo, si no empezamos con acciones como tan elementales o básicas, pues no va a haber un punto de inicio jamás para que cambie la situación en la que vive nuestro país. Y por eso, ¿quiénes participan en esta, por ejemplo, en esta charla de ética e integridad? Pues los funcionarios de la entidad. Estamos haciendo todo mediante la implementación de esta metodología para que en mi entidad se hagan las cosas bien, no estemos expuestos o involucrados en casos de corrupción. Es tratar de concientizarnos cada uno de que somos parte de este proceso de cambio que necesitamos ver en nuestro país. Porque siempre hablamos, ¿no? De que ay, el gobierno debería cambiar. Pero ¿quiénes son el gobierno? Nosotros, porque somos entidades públicas. Entonces está en nosotros que nos involucremos y que aquí se propongan medidas, acciones, pues mucho más tal vez potentes, mucho más retadoras, sí, pero que siempre sean posibles de implementar desde cada una de las entidades. Bien, ahora, antes de continuar con el PPT, les quiero mostrar el documento de la guía. A ver, aquí voy a abrir. Sí se está viendo mi pantalla. Estoy en un navegador, ¿se ve? Sí, Anaís, se visualiza. Allá. Entonces, ya. En ese momento, por favor, les pediría que todos googleen, entren a internet, a un navegador, al internet, a buscar el documento del que hemos estado haciendo referencia todo este proceso, en todo este proceso. Se llama Guía para la Gestión de Riesgos que afecta, que afecta a la integridad pública. Bien, y el documento es de acceso libre para cualquier persona que tenga internet y que pueda ingresar. Entonces, normalmente está en los primeros, en la lista. Bueno, en los primeros resultados de la búsqueda, ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque es un documento que se aprobó el 9 de enero del 2023 y aquí tenemos esta información. Aquí, ese es el documento, la guía para la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública. Entonces, toda la información que les he estado compartiendo, que he estado dando el paso a paso, el detalle, lo van a encontrar aquí. Inclusive hay información relacionada justamente al marco conceptual, cómo es que se formuló este documento, de dónde sale, qué es la corrupción, por qué. Nos da más definiciones, si hay términos que no están claros, concretos para poder implementarse, cuándo son riesgos de corrupción, inconducta funcional, etcétera. Entonces, aquí están desarrollados cada uno de los pasos, los roles, por ejemplo, los roles que los he mencionado, cuáles son los pasos para desarrollar la gestión de riesgos. Aquí está, por ejemplo, el tema de los procesos sobre los que se aplica la gestión de riesgo. Ya les he mencionado que necesitamos que tengan o necesitan que tener sus mapas de proceso para poder organizar la aplicación de esta metodología. Van a encontrar también varios ejemplos de cómo se va implementando. Aquí, por ejemplo, está lo que les comentaba, ¿no? La etapa 1, identificación de riesgos que afectan la integridad pública, de cómo se va como disgregando y haciendo el análisis de toda esta información, de cuáles son los contextos del riesgo, es lo que hemos visto, cuáles son los posibles comportamientos irregulares. Aquí está la lista que les mostraba, pero ya obviamente más disgregado, con más información para que se pueda consultar. Luego, cuáles son los potenciales agentes del riesgo que hemos visto. Aquí está la formulación del riesgo, o sea, la redacción, cómo es que se va a redactar el riesgo. También nos da ejemplos de cómo se formularían los riesgos. También
aparte de los ejemplos, nos da la parte de que les comenté sobre las preguntas de validación para el riesgo, de que si se trata de un riesgo de corrupción o inconducta funcional. Luego tenemos, bueno, una parte adicional que es el inventario de riesgos. O sea, la idea es que por cada proceso que se evalúa, no se identifica solo un riesgo. Esto va a depender de la naturaleza del proceso. Puede haber 1, 2, 3, 4, X números de riesgos. No hay nada definido para la cantidad de riesgos que debe identificarse en un proceso. Esto va a depender de la naturaleza de cada proceso. Entonces, ya que se podría haber 5 riesgos o un riesgo o 10 riesgos en un proceso, para dar un orden a esta información se hace un inventario de riesgos. Bien, que viene a ser un listado de todos los riesgos y pues los niveles de riesgo, en qué procesos se encuentran en nuestra entidad, para que se puedan gestionar. Ahora, bueno, aquí está el formato que habíamos visto. Luego en la parte 2 habla sobre la evaluación del riesgo, que es donde se hace un análisis del riesgo y se determinan las causas personales o las causas organizacionales. También se identifican los efectos, de cuáles serían los efectos. Aquí miren, está la lista de los efectos que les he mostrado con la descripción de cada uno de los efectos, de qué significa, por ejemplo, afectación de derechos, cuál es la descripción de afectación de la continuidad de la actual gestión. También tenemos el tema de la evaluación del riesgo, de determinar cuál es el nivel o valor del riesgo usando los factores de probabilidad e impacto. Aquí también nos da más información, nos especifica el tema de por qué un riesgo de corrupción no puede ser bajo, por ejemplo, un riesgo de conducta funcional no puede ser bajo, y aquí está esa parte, eso es importante mencionarlos. Dice, ¿cómo es que llegan a esa conclusión? ¿Cómo es que lo han establecido en esta guía? Miren, aquí dice, para llegar a esta conclusión se toma en cuenta el porcentaje de personas encuestadas que considera a la corrupción dentro de los principales problemas del país. En el módulo Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las instituciones. ¿De dónde? En la encuesta nacional de hogares en NAO. ¿Quién lo hizo? El INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, cuya medición se realiza cada 6 meses. Cuando en la última medición disponible dicho porcentaje sea igual o superior al 40%, debe aplicarse la regla señalada. O sea que los riesgos van a ser considerados, los riesgos de corrupción en conducta funcional van a ser considerados muy altos, y para los riesgos de conducta funcional, riesgos medios. Entonces, hasta que no cambie esta información, los resultados del ENAO, pues el criterio en este documento tampoco pues no van a ser posibles de cambiar, porque no estaría representando la realidad en la que vive nuestro país, en la que vivimos todos nosotros. Ahora, aquí está el tema de la valoración del riesgo, de cómo se multiplican los factores de probabilidad de impacto, nos sale un valor total y eso nos ayuda a determinar si es un riesgo medio, alto o muy alto, considerando los valores. Bien. Aquí nos da ejemplos de riesgos de corrupción en diferentes entidades. Recuerden que esta herramienta, este documento es para aplicación de todo tipo, de todititas las entidades de nuestro país, municipios, hospitales, de todos los sectores, sector de educación, transportes, absolutamente todos tienen que implementar este documento. Ahora, aquí está ya la parte de decisión del tratamiento, de qué hacemos para que este riesgo no se materialice, no llegue a concretarse, no se tangibilice. Bien, entonces aquí también tenemos el formato que hemos visto sobre dónde se va colocando toda la información que vamos recopilando. La etapa 3, el tratamiento, lo que les comentaba sobre qué hacemos ahora para prevenir y mitigar los riesgos, que vienen a ser las acciones, las actividades que se van a realizar desde nuestras entidades para hacer frente a esta situación. Aquí están las estrategias de tratamiento, estrategias de prevención, que están relacionadas a
Se los comenté, incrementar conciencia sobre las consecuencias, optimizar el diseño organizacional, producir ajustes de comportamiento. Si son estrategias de mitigación, están relacionadas a acciones a activa respuesta inmediata, contener posibles efectos de mediano y largo plazo, demostrar acciones de debida diligencia. Bien. Y también aquí nos establecen sugerencias o ejemplos de medidas de prevención, de qué estrategia podemos implementar en nuestra entidad. Por ejemplo, miren, la primera, si se identificaría una causa relacionada a predisposición por relación personal y se quiere proponer la estrategia de implementar conciencia sobre las consecuencias, ¿cuál podría ser una medida de prevención? Por ejemplo, esta, la de desarrollar espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a la norma y las sanciones derivadas sobre las materias. Bien, entonces aquí se establecen diferentes acciones. Aquí no es como que lo que dice acá se tiene que implementar sí o sí, porque esto va acorde al proceso que se está ejecutando, a la realidad de nuestra entidad, al tipo de entidad que estamos manejando o del tipo de servicios que se está brindando. Aquí como que el límite lo establecen sus propios servidores, funcionarios. No pueden aplicar acá medidas que, pues, la idea es que mitiguen este riesgo, porque si ponen o si piensan considerar como qué cosas para pasar la información o cumplir, pues no tendría sentido, ¿no? Porque no estaríamos siendo, creo, justos con el tiempo que se invierte eh, en recopilar información con los recursos y pues finalmente todos somos usuarios del servicio educativo, todos somos ciudadanos peruanos y queremos que las cosas funcionen bien en general en nuestro país, ¿no es cierto? Ok, y acá hay una parte de que se establecen las acciones, las medidas, por ejemplo, acá miren, acá hay otro ejemplo de acción o lo que se puede hacer es la de implementar pruebas de integridad, implementar recordatorios o pautas éticas, otro tipo es implementar un proceso de gestión de cambio, etcétera. O sea, tratemos de que se implementen acciones que nos permita mitigar realmente estos riesgos. Ahora, hay una parte ya, bueno, aquí hay más ejemplos, hay un montón de ejemplos en este documento. Ya, y ahora vuelvo al PPT. Ok, ahora estoy en el PPT. ¿Sí se ve, Hugo? Aún no, se ve tu pantalla. Ahora sí, el PPT. Ah, ya, ok, bien. Entonces, una vez que hemos hecho todo este proceso de recopilar la información, se han establecido las medidas de control, así se llama en sistema de control interno, porque recuerden, cuando implementamos sistema de control interno, se hace este mismo proceso. Bien, para el sistema de control interno se llaman medidas de control. Para la metodología de gestión de riesgos que acabamos de ver, le han dado otra denominación que son medidas de mitigación y medidas de prevención, que viene a ser lo mismo. Bien, medidas de control, medidas de mitigación, medidas de prevención vienen a ser lo mismo, vienen a ser acciones que se tienen que implementar para, pues, mitigar los riesgos que se están identificando. Entonces, además de que se identifica cuál es la acción que se va a desarrollar, tenemos que establecer un plan de trabajo, un plan de acción. O sea, ya, ahora nos faltaría qué. ¿Quién lo va a hacer? Tenemos que identificar quién lo va a hacer, quién se va a hacer responsable de la implementación, de la gestión de esa medida que se esté proponiendo. También tenemos que establecer los plazos de cuándo se va a hacer y esto pues tiene que estar propuesto dentro del año que se implementa. Bien, porque esto se va a hacer anualmente. Todos los años vamos a realizar la revisión del riesgo, de los factores, de todo el contexto, porque pues hay cambios permanentes en nuestro país que nos va a permitir si es necesario hacer algún ajuste, alguna mejora, igual con el tiempo nuestras medidas de control o mitigación o prevención pues tienen que evolucionar con el tiempo, ¿no? Hay cosas que obviamente no van a cambiar en un año, eso podría tomarnos, no sé, 10 años, tal vez 5 años, 2 años, etcétera. Entonces la idea es que progresivamente, año a año, vayamos mejorando con nuestras medidas de control y pues eso en consecuencia se vaya
vaya como reflejándose de mejor forma en la gestión de nuestra entidad también, hasta la percepción y la reputación de nuestra entidad. Y este proceso de gestión de riesgos terminaría en este documento, donde se establecen, como les decía, la medida de control, mitigación o prevención, y también se determina pues quién lo va a hacer, de cuándo a cuándo lo va a hacer, fecha inicio, fecha fin, y un medio de verificación para evidenciar de que se está haciendo, para tener ese sustento de que se está trabajando o se ha trabajado sobre el riesgo que se ha identificado. Bueno, y acá hay un ejemplo, ¿no?, de cómo se vería este cuadrito. Por ejemplo, esta es una forma de organizar la información, que está, ojo, por si acaso, este formato está relacionado o se está usando el formato de medidas de control del sistema de control interno, que congrega o reúne la información que necesitamos conocer, que habíamos visto como, por ejemplo, el riesgo que se está evaluando, las medidas de control. Ojo, esto viene a ser las medidas de mitigación o prevención, órgano o unidad orgánica responsable de quién lo va a hacer, plazos de implementación, medio de verificación, cómo se va a evidenciar, y luego de esto seguiría pues un seguimiento. Tenemos que hacer seguimiento a que estas medidas de control se estén implementando. Porque nuevamente, o sea, de nada vale que hagamos todo este trabajo, todo este esfuerzo para que se quede bien escrito y firmado en el papel. No, tenemos que hacer ahora una etapa de seguimiento para evidenciar de que efectivamente se están realizando todas las acciones que se han planteado. Si habían que firmar, si habían que organizarse charlas, capacitaciones, mejoras en el proceso, análisis, etcétera. O sea, ya con esta herramienta tenemos que convertirnos cada vez en entidades o en organizaciones, pues, que estén como que en alguna medida actualizarse, con el actualizar sus procesos, su gestión, para que cada vez vaya mejorándose y vaya también brindándose un mejor servicio a la población, se mejore esa percepción de corrupción de nuestras entidades hacia la población, que finalmente también somos nosotros, ¿sí? Eso recordémoslo siempre. Y en una segunda etapa, ay, no pasa. Ya, aquí veíamos lo del seguimiento. Vemos que se estén desarrollando, implementando esas medidas de control o las medidas de remediación y mitigación, las medidas de prevención y mitigación, y luego usamos la información que se ha recogido para la mejora continua, como en cualquier proceso. Seguramente todos han escuchado el tema de la mejora continua, que mejora continua todo el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, esa es una herramienta que nos va a permitir también la mejora continua. Nos va a permitir aplicar la mejora continua, como recopilando la información que se recoge de gestión de riesgos, de cómo se ha ido implementando, de en qué procesos, por ejemplo, tengo la mayor cantidad de riesgos y que sean de riesgos muy altos, etcétera. Esa información se reúne, se recoge para ver dónde mejoro, qué actividad, cómo voy mejorando el próximo año mis procesos, mi gestión para, pues, justamente brindar cada vez un mejor servicio a nosotros mismos, porque al final de cuentas nosotros mismos somos usuarios del servicio educativo también. Bien, entonces esa es la información de gestión de riesgos que queríamos compartirles, que queríamos poder darles más detalle, más alcances de cómo se implementa en nuestras entidades, o cómo deberíamos ir haciéndolo y cada vez ir mejorando, mejorando, pues hasta lograr un país ideal para vivir. Bien, Hugo. Entonces, ese sería el fin. Aquí miren, si existe, si hubiese alguna consulta sobre este tema que hemos estado revisando, por favor, aquí está el correo de contacto, que es modelointegridad@minedo.gov.p, para cualquier consulta relacionada al tema. Bien, Anaís, te agradecemos a ti y a Erika habernos compartido esta información importante el día de hoy. Le recordamos, por favor, a los que aún no han registrado su asistencia, que ingresen al enlace que he estado compartiendo en distintos momentos a través del chat, en el que deberán ingresar y completar su asistencia. También
En el icono de PIR se está compartiendo el enlace para aquellas personas que tienen algún inconveniente en verlo como vínculo en el chat. En el icono de PIR también se está compartiendo. Azucena, si ingresas al icono de PIR vas a poder visualizarlo como vínculo. Ya lo hemos comprobado en celulares y con otros usuarios. Así que por favor ingresen. El enlace va a estar activo 2 minutos más. Luego de eso se procederá a cerrar porque entendemos que ya concluyó la charla. Una vez que se cierre el enlace, ya no se podrán registrar. Así que agradecemos nuevamente a Anaís y a Erika por la participación del día de hoy en el dictado de la charla. Y bueno, nos estamos viendo en otro momento. Así que muchas gracias, Anaís. Erika, buenas tardes con todos. A ustedes, buenas tardes y hasta la próxima oportunidad. Gracias.